Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 24 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al jurista, penalista, académico, doctor Ramiro Román, quien también forma parte de la Comisión Nacional Anticorrupción. Lo invitamos para analizar como abogado de la familia Gabela en qué estado se encuentra. Recordemos al país que hace 12 años, diciembre de 2010, ocurrió el asesinato del ex comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, general Jorge Gabela, que tuvo la valentía de oponerse a la adquisición irregular, como fue la compra de los helicópteros DRUF, y los resultados vinieron después. Se cayeron 4, inservibles del resto, devolución de recursos. Es preciso conocer cómo va el proceso para investigar del caso del general Jorge Gabela. Doctor Ramiro Román, muy buen día. Muy buenos días, para mí es un gusto estar con ustedes. Un saludo a la ciudadanía, a usted, Miguel, y estoy dispuesto de contestar cualquier inquietud. ¿En qué condiciones está el caso del asesinato del general Jorge Gabela? Bien, realmente el día de ayer habíamos tenido una comparecencia ante la Corte Constitucional, cuyo juez ponente es el doctor Herrería, que nos escuchó realmente y la posición que justamente la Defensoría del Pueblo, que es una institución que lucha por derechos humanos en el Ecuador, asumió solicitando la documentación a la Presidencia de la República. Eso es lo que realmente siguió avanzando toda la mañana, porque lo que realmente se solicita y se solicitará siempre es toda la documentación que tiene la Presidencia y todas las instituciones del Estado ecuatoriano que debe llegar a la Fiscalía. ¿Por qué la Fiscalía? Porque se sigue investigando la ejecución extrajudicial del general Jorge Gabela. Entonces, realmente esta parte de presentación justamente de una apelación por una resolución de la sala de la Corte Provincial de Pichincha, en la cual había negado y diciendo que justamente ya se habían entregado la documentación respectiva. Y vemos que no es así, así que la Corte Constitucional nos ha escuchado. Doña Patricia Ochoa, el día de ayer en forma personal también hizo la solicitud y planteó todos los aspectos que tiene la familia dentro del caso. Eso es lo que hemos mantenido hasta aquí, aparte de reuniones en la Fiscalía y, bueno, de solicitudes a la Fiscalía sobre las cosas que se tienen que seguir investigando y se están investigando. Eso implica que el Estado ecuatoriano, cuando se pide esta documentación, no ha entregado completo los datos alrededor de este caso hasta el día de hoy. Mire, el Ministerio de Defensa es el ministerio que no entrega documentación. Tengo entendido que incluso la Fiscalía ha recibido algunas contestaciones o a veces ni siquiera se expresan, y el cambio de ministros ha pasado siempre. En esa parte realmente tenemos que entender y no olvidarnos que quién hizo la contratación de los helicópteros DRUF y tenía mucho en todos los aspectos de compra de armas para el Ecuador, era justamente la Junta de Defensa Nacional, que el expresidente Rafael Correa la desapareció y conformó otro grupo, otra institución. Pero justamente en ese entonces que se compraron los helicópteros DRUF, justamente la Junta de Defensa Nacional fue quien autorizó esa compra. Y ahí pasó justamente a la FAI para que se realice todo el resto del trámite. Pero tenemos nosotros que observar que justamente en la investigación que tiene la Fiscalía, tenemos que ir avanzando
¿Avanzando en qué sentido? Justamente, primero, han aparecido 3 personas que supuestamente quitaron la vida al general Jorge Gabela. 3 personas. 3 personas en las cuales aparecen testigos que dijeron que eran protegidos y que después no aparecieron. Hay personas que dijo el investigador que contrató el Comité Interinstitucional, el señor Mesa, que manifestó que era un alias a Francis, que después terminaron matándolo después de 2 años. Es decir, hay una cantidad de cosas que vamos viendo en la investigación que se van avanzando, situaciones que por obvias razones van esclareciendo mucho más ciertos aspectos que en tantos años, ya son 12 años en el mes de diciembre que se ejecutó al general Jorge Gabela después de haberlo perseguido y de perseguir a su familia, donde doña Patricia Ochoa ha tenido que cambiar 2 veces de casa, porque se siguen haciendo este tipo de cosas, que yo siempre, a través de este medio y de todos los medios, lo plantearé y lo denunciaré, porque no puede haber temas de ese nivel. ¿Cuáles son los intereses y a qué nivel tenemos de intereses que se mantiene todavía sin investigación muy amplia a los vendedores de armas de este país? Yo creo que la Fiscalía tiene que hacer eso, porque de ahí aparece justamente la compra de armas que se hacen de elementos totalmente obsoletos, como son los helicópteros Druk, que 4 de ellos cayeron, los aviones Chiita, que ya estamos viendo que el mismo presidente de la República dice que no tienen operatividad, una cantidad de aviones para justamente combatir el narcotráfico. Vemos que no están instalados los radares chinos, a los que el general Gabela también se pronunció, y que ya vemos que no tenemos seguridad realmente en la ribera del Pacífico para controlar avionetas de narcotráfico y una cantidad de cosas que están pasando en el crimen organizado. Entonces realmente el caso Gabela está sirviendo, no digo solamente a la Fiscalía o la investigación que pueda obtener la familia. Yo creo que sirve al país. Sirve al país porque es un caso de un general que fue comandante general de la PAE, que se opuso a 3 frentes concretos: a compra de helicópteros, porque tenía saturación del cíclico de inicio, de falla de fabricación, tenían saturación del cíclico. Y eso es lo que pasó desde el primer helicóptero cuando se cayó en el aeropuerto que antes funcionaba en Quito, en la zona urbana de Quito. Y es lo que justamente dice el Ministerio de Defensa hindú. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que ir recabando y que se tiene que seguir investigando. Por supuesto, la reserva que tenemos dentro de ciertos aspectos son de diferentes categorías. Ya se va levantando cada una de las categorías, pero claro, la indagación sigue siendo reservada, así de sencillo. Y eso es lo que tenemos que nosotros mantener. Pero sí dejo claro de que la investigación se sigue haciendo con total fuerza. El día de ayer hemos tenido con el doctor Cujilema, porque no nos ha recibido la señora fiscal general, tengo entendido que tiene algunas ocupaciones, pero dentro de esto se habló con el fiscal en el tiempo que pudo justamente estar en la reunión y se mantuvo justamente esta posición para la investigación. Doctor Román, con esas consideraciones, ¿qué es lo que espera la defensa? La entrega de documentos, la agilización del proceso, porque no puede ser posible que haya transcurrido tanto tiempo y se siga en esta solicitud de entrega de documentos a través de la presidencia, a través del Ministerio de Defensa, que simplemente al no entregarse daría la impresión de que aquí no se quiere que brille la verdad. Mire, nosotros buscaremos siempre en derechos humanos la búsqueda de la verdad. Tan masillados han sido los aspectos de derechos humanos. Vemos cómo se actúa por muchas instituciones del Estado
frente a esta posición. Yo creo que tenemos antecedentes del caso Restrepo y de Consuelo Benavides, y tenemos alternativas en casos que ha sido sancionado el Ecuador, como Daniel Tibi, entre otros, Acosta Calderón, etc. Pero hay cosas que realmente sí tenemos que ser claros. El caso del general Jorge Gabela, primero, fue aceptado como de derechos humanos. Es una lucha que tuvo que enfrentarse frente al expresidente Rafael Correa. Él, sus ministros siempre mantuvieron que el caso era de delito común. Y no es así. La ejecución extrajudicial fueron realizadas por funcionarios y empleados del Estado. Eso en principio. Y tenemos más cosas que justamente se han ido viendo y obteniendo. Aquí no se hace investigación a los traficantes de armas y vendedores de armas. Eso estoy justamente insistiendo. Insisto cada vez a la Fiscalía. Y se lo he dicho otra vez al fiscal el día de ayer. Y se lo ha hecho doña Patricia Iván, que es el hermano del general Jorge Gabela. Justamente tenemos que hacer la investigación completa de la verdad. Y eso es lo que tiene que hacer los derechos humanos. La búsqueda de la verdad y tener justicia de eso. Realmente lo que ha manifestado doña Patricia, que justamente el fallecimiento, la ejecución, justamente que tuvo general Jorge Gabela, que si tiene reparación integral y todo lo que tenga que ser, justamente que ella no ve esas cosas, que ella lo que quiere es la verdad de todo lo que sucedió. El Ministerio de Defensa, a través de los diferentes ministros que ha tenido y que va teniendo, no entrega las documentaciones y protege a la Junta de Defensa Nacional. Tengo que ser muy claro en eso, porque al no entregar documentación, ellos son los únicos que tienen esa información. ¿Y por qué tenemos que ir a la Presidencia de la República? Porque en el decreto 1317, que lo planteó justamente el expresidente Rafael Correa, estableciendo en el 2012 la creación del Comité Interinstitucional, dijo que la Presidencia de la República era la responsable de recibir el informe final y para que después el presidente pueda actuar. El artículo 5 tiene 3 incisos, y en los 3 incisos tiene todo lo que va a hacer la Presidencia de la República, aparte de recibir el informe. Además, públicamente, no solamente en sabatinas, sino lo expresó públicamente, que el presidente de la República era quien iba a solicitar a la Fiscalía para que se siga la investigación. Aquel fiscal, en aquel entonces, fue el señor Galo Chiriboga, que lanzó los papeles sobre doña Patricia cuando le planteó que justamente había cosas definidas en el caso y que tenía que seguirse investigando. Esa fue la actitud de la Fiscalía anteriormente. Por eso creo que la doctora Diana Salazar y su equipo de trabajo no pueden pasar un tiempo demasiadamente extenso para que hagan la investigación a los vendedores de armas, porque ahí entraron justamente en el país la venta y compra justamente de los helicópteros, de los aviones chiitas y de los radares chinos. Esos son los 3 frentes que la Fiscalía tiene que preocuparse en no solo investigar, sino llegar a últimas consecuencias y que los jueces sepan cómo actuar en este país. Porque lo primero que hacemos es que el juez de la Corte Nacional ha extendido el tema. Yo quiero pedir, en el caso de los DRU, que acaban de hacer la audiencia de autollamamiento a juicio y de presentación de los anticipos probatorios que tienen que hacer para hacer un juicio en el caso de los DRU. Pero eso realmente no sigue en la justicia, porque en la Corte Nacional no se sigue el trámite en forma acelerada, como no digo yo como en forma acelerada, nada más. Como abogado hablo del artículo 75 de la Constitución, que dice que tenemos principios que tenemos que cumplir justamente en los procesos penales, y dentro de esos tiene que establecerse el principio de celeridad para que se realicen las causas. Entonces, creo que como abogado de la familia Gabela, no dejaré ni desmayaré nunca. Ahora que realmente tengo una total recuperación, estoy realmente
muy frontal en el tema. Por eso he ido en forma personal a la Fiscalía con doña Patricia y con Iván para que se establezca justamente con la Fiscalía qué van a hacer. La reconstrucción de hechos necesitamos hacer en la ejecución extrajudicial y eso no se ha hecho. Tenemos que hacerlo porque esa es una prueba material dentro de las cosas y eso no puede dejar de hacerse. Tenemos que establecer qué condiciones de culpabilidad que existen en los temas no dejen aparte a mucha gente que tiene por omisión muchas cosas. ¿Dónde está justamente el Comité Interinstitucional de Investigación de Fiscalía? Yo esto quiero que se mantenga una posición clara. ¿Por qué? Porque cuando se formulen cargos, tenemos que establecer una condición de medidas cautelares. Y dentro de las medidas cautelares comienza en la prisión de las personas y en la retención de bienes, entre otras cosas. Entonces, cuando se haga público el caso, cuando ya se acaben las reservas del caso, tendrá que la población, todos los ciudadanos y ciudadanas del país, conocer realmente lo que sucede en la ejecución extrajudicial y en la muerte del general Jorge Gabela, que además, quien lo amenazó cuando compareció el general Jorge Gabela, cuando estuvo con vida y fue al Congreso que se decía en aquel entonces, ya está comenzando a aceptar qué es lo que sucedió y que realmente sí lo amenazó. Claro, entonces, eso fue el general Rodrigo Borges, él fue. Aparecen muchos datos ya en el expediente, aparecen muchas cosas que se van recabando. Mire, Miguel, nosotros, y yo realmente no tengo tanta preocupación cuando pasan tiempos a veces. En los casos del Ecuador se han demorado 9 años, y eso pasó en el caso Restrepo, hasta la tramitación total y que se puedan hacer más cosas. El caso Gabela no comienza en la ejecución extrajudicial en un juicio públicamente, pero se tiene que, a través de la Fiscalía, que es la única institución que tiene que recabar, porque eso dice el artículo 195 de la Constitución, la información para establecer una formulación de cargos. Tiene que el equipo de trabajo de la Fiscalía, con apoyo de la institución policial, que vemos que va de más en menos, pero que nosotros no podemos dejar de contar con las instituciones porque en un proceso democrático que tenemos en el país, tenemos que mantener una posición institucional. Yo nunca como abogado desconoceré la institución de nuestro país y tendré que mantener, no digo confianza, pero sí presión ante muchas de las instituciones que no hacen lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional también tiene que, a través del Departamento de Criminalística, porque así lo tenemos en el COIP, en el Código Integral Penal, en el Derecho Procesal Penal ecuatoriano, que tiene que intervenir como auxiliar de la Fiscalía y de los jueces para que se hagan las investigaciones. Doctor Pero Román, si es necesario, se tiene que buscar internacionalmente. Doctor Román, ¿por qué la Fiscalía no puede exigir la documentación para realizar en su totalidad la investigación? Mire, la Fiscalía tenía que allanar. Porque cuando usted no tiene capacidad de que le entreguen documentación, lo que tiene que es ir, ordenar, pedir autorización a los jueces ordenar el allanamiento y disponer que se haga lo que se tiene que hacer, que se llama allanamiento. Si eso no hacen en el Ministerio de Defensa, yo no sé qué piensan hacer. El allanamiento es una situación totalmente jurídica y no tiene que establecer una condición tan diferente, porque el Ministerio de Defensa todo el tiempo ha comparecido a través de abogados en la investigación del caso Gabela. Es decir, conocen todo lo que se avanza. Y dentro de eso, tienen que ayudar en la investigación para encontrar la verdad. Eso es obligación de los funcionarios del Estado. La Fiscalía, a través de la Fiscal General y del equipo de trabajo de la Fiscalía, tienen que investigar qué tienen que hacer realmente el Ministerio de Defensa. No solamente entregar documentación, sino entregar todos los equipos y todo lo que conozcan dentro de lo que tienen que haber. Hay otra cosa,
La presidencia de la República tiene también algo importante, porque el caso del general Jorge Gabela es de seguridad nacional, y eso tiene que conocer el país. ¿Por qué es de seguridad nacional? Porque al señor Rafael Correa se le ocurrió que era un caso tan delicado, y digo que era tan delicado que tenía que investigarse estas cosas. En ese entonces el señor Carvajal, el señor José Serrano, ya estuvieron en ese gobierno. Y después fueron de ministros a reemplazar al señor Lenin Lara. El señor Serrano reemplazó al señor Lenin Lara, que 3 días después de recibir lo que entregó el perito Mesa, renunció del Ministerio de Justicia y dejó, según dijo en la versión de Fiscalía, justamente en una caja fuerte en el Ministerio de Justicia, todo lo que se había entregado, los productos que había entregado el perito Mesa. El señor Serrano llega después, encargado del Ministerio de Justicia, porque era ministro del Interior. ¿Y quién reemplaza al señor Serrano? Es la señora Lady Zúñiga, que era mujer del señor Córdoba, que era viceministro del señor Serrano en el Ministerio del Interior, que además le reemplaza en las sesiones del Comité Interinstitucional. Y esas cosas se quieren callar, esto es terrible. A propósito de eso, doctor Román, si me permite, a propósito de lo que usted señala, ¿qué tal si recordamos año 2018, el perito Mesa, Roberto Mesa, responde a la revista de Opinión Democracia lo siguiente? Ese documento reúne pruebas. En esas pruebas tenemos pruebas documentales y pruebas testimoniales, que justamente fundamentan la respuesta la conclusión que nosotros obtuvimos en ese informe. La conclusión es de que asesinaron al señor general Gabela. Sí, eso ya fue determinado inclusive en una investigación que la propia Fiscalía lo hace posterior al hecho. Lo que nosotros logramos determinar es que la muerte justamente tuvo que ver con las denuncias que el general Gabela realizaba. Eso es lo que hoy puedo dar a conocer por el hecho de que se desclasificó, gracias al presidente Moreno, parte de los documentos que giran en torno a este caso, y la señora Patricia obtuvo finalmente el primer y segundo informe, y en el segundo informe, en mayo del 2016, ya se tiene esa respuesta. Lo que puedo decir en relación al tercer producto y que fue público justamente es que la muerte del general Gabela tuvo relación con las denuncias que él realizaba. Como le dije anteriormente, va a ser posible cotejar, digamos, lo que está en ese informe que fue anexado a la indagación previa, pero que no tiene mi firma ni mi sumilla, pero para eso tiene que aparecer ese tercer informe, o la Fiscalía va a tener que actuar en consecuencia. Esa fue la respuesta que dio el perito Roberto Mesa al principal de Radio Democracia EXA, de la revista de Opinión Democracia, Gonzalo Rosero. ¿Esto qué recuerda dentro de este proceso, doctor Román? Mire, la presidencia de la República hasta el día de ayer ha manifestado que ha entregado documentación del caso del general Cortés. Yo quiero dejar claro que no es así. Mire, el primer y segundo producto sí aparecen en la Fiscalía con firmas y rúbricas y sellos, todo lo que se necesita como documentos que deben aparecer en el proceso. El tercer producto no aparece, nunca. Ahí renuncia el señor Lenin Lara, aparece el señor José Serrano, después aparece la señora Lady Zúñiga, diciendo que además en el 2015 que era delito común, y sigue manteniendo posiciones que no vienen al caso, pero que creo ahora ya no están ni en el país, porque en el caso Gabela lo que está pasando es que se están fugando, se están yendo, y la investigación de Fiscalía, si no avanza, esto lo único que vamos a tener es que vamos a ver un montón de fugados en el caso Gabela, porque cuando se ven ya directamente responsables o enfrentados, comienzan a salir del país o a irse. Ahora, doctor Román, ahora esto ha sido una cadena, porque usted ha citado algunos nombres: Serrano, Lady Zúñiga, Lenin Lara,
pero también han cambiado gobiernos, han venido nuevas autoridades que, recuerdo, también pasó por allí en el ministerio Rosana Alvarado, que hoy ha desaparecido de la escena pública. No hay que olvidar eso. Es decir, han pasado, ¿y qué hicieron? Mire, no solamente hay que olvidarse de esos nombres. Nosotros tenemos, cuando estaba vivo el general Jorge Gabela, compareció a la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional. Y justamente cuando fue amenazado, en ese entonces estaba la señora Salgado, de ministra de la Comisión de Fiscalización, que termina después pasando. Silvia Salgado, así es. Sí, por supuesto. Y estaba de secretario de esa comisión el que hizo las elecciones del país, el señor Pozo. Juan Pablo Pozo. Sí, que fue secretario de la Comisión de Fiscalización, que además no investigaron nada al señor Ponce ni a muchas personas que estaban dentro del caso. Y archivaron el proceso. Archivaron el proceso que presentó justamente, tengo entendido que hasta ahora ha cumplido algunas funciones en este gobierno, incluso hasta en dirección de prisiones y tantas cosas, que fue legislador en ese entonces. Pero en el fondo archivaron el proceso, lo dejaron allí. Es lo que hizo también el señor Rafael Correa, que como es presidente nunca entregó a la familia toda la información. Sí dijo que se envía a la fiscalía, y por obvias razones su pariente, el señor Chiriboga, que fue el fiscal general, no hizo nada, porque según él, sin que la Contraloría no le diga nada, él no podía hacer nada. Y claro, por obvias razones, en la misma Contraloría con el señor Carlos Poli, que ahora vemos que está fugado del país, justamente se iban perdiendo nombres y se iban quitando nombres de los informes que desaparecieron en 2012 y el 2015, porque en esos años son muy importantes incluso para la investigación del caso del general Jorge Gabela. Usted comprenderá que en el 2012 se crea el Comité Interinstitucional y ya comienza justamente el Contralor también a intervenir en esos tiempos. Y los informes de Contraloría en 2012 ya comienzan a desaparecer. Claro, y no solo Contralor, sino el fiscal de entonces, el doctor Galo Chiriboga. Pero hay que recordarle, porque esto olvidamos, doctor Román, la Constitución, artículo 195, dice que la Fiscalía dirigirá de oficio o a petición de parte. Si no hay petición de parte, de oficio. ¿Y por qué no lo hizo? Mire, lo que pasa es que en mi país está habiendo en una ejecución extrajudicial respecto de derechos humanos clarísimos. Cuando no se hacen las cosas que se tienen que hacer, por obvias razones se va violando la ley. Por un lado, que eso puede ser un asunto nacional, que se pueden seguir juicios en forma nacional, pero también internacionalmente tenemos posiciones claras. Aquí lo que se está haciendo actos de omisión y de acción cada vez en las cosas. Se hace o se deja de hacer. Y eso trae para protección de todas las personas, de funcionarios de Estado, de la fuerza pública. ¿Qué significa la FAI, por ejemplo? Porque hicieron toda la contratación de los helicópteros RU, compraron los chiitas, se compraron los radares chinos, y ahí está toda esa información. Está en la venta de quienes lo hicieron. Por eso yo siempre insisto, ¿dónde están los vendedores de armas del Ministerio de Defensa y de la Junta de Defensa Nacional? Claro, por eso no se quiere entregar los documentos. Ahora, usted decía, doctor Román, la reconstrucción de los hechos. ¿Será que todavía hay miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que siguen en sus cargos y que fueron parte de todo esto? Sí, hay muchos. Ahí está el general Puga, entre otros. Yo digo desde los más altos, por supuesto. Hay muchas personas que incluso en los juicios, en el caso de los Druga, aparecieron cosas, y ya hablo esto porque es público el caso, pueden haber. Yo invito a todos los ciudadanos del Ecuador que vayan cuando hay audiencia en el caso de los Druga, porque en la Corte Nacional tiene que seguir tramitando públicamente. El caso es público. Y vayan y escuchen qué dice
por ejemplo, la parte financiera o el responsable de finanzas y qué plantea frente a todas las cosas que han pasado. Y tal vez eso pueda ayudar a la fiscalía, ojalá entiendan que eso les puede ayudar. Coordinen las cosas como tienen que hacerlas, investiguen como tienen que hacer profesionalmente, porque las investigaciones no pueden ser catalogadas como una investigación sencilla, simple, sino profesionalmente, objetivamente hecha. ¿Qué significa objetividad? Tener la verdad de por medio y que la verdad sea confirmada y reconfirmada. Y en esa parte justamente es lo que siempre insistiremos como abogados. Mire, tengo este rato una posición muy clara dentro de lo que sucede en Fiscalía. Tengo entendido que la Fiscalía va a seguir actuando. En este año, por lo menos, va a seguir estableciendo algunas providencias o impulsos, como se conoce. Y dentro de esos impulsos se nos van a decir muchas cosas. Espero que hablemos de posiciones de materialidad. La materialidad está justamente en la reconstrucción de hechos, por ejemplo. Está dentro de lo que significa llevar a las personas para que entreguen su verdad dentro del caso. Nosotros tenemos que ir haciendo un efecto procesal en el Ecuador. Usted comprenderá que estamos agotando recursos internos. Como abogado tengo que hacer eso, agotar un recurso interno. Dentro de eso, justamente se plantea la posición de derechos humanos. Eso se mantuvo desde hace más de 35 años, cuando tuve el honor de defender el caso de los hermanos Restrepo. Y sigue investigándose porque no aparecen los cuerpos. Y se seguirá presionando para que se investigue la desaparición de los cuerpos. Tienen que aparecer los cuerpos de los hermanos Restrepo. Tiene que aparecer una cantidad de cosas en los diferentes casos y el Estado no se puede hacer el sordo, ciego y mudo. Por eso pido al presidente Lasso, en su campaña política, cuando iba de candidato a presidente, dijo que el caso Gabela era muy importante, que tenía toda la razón la familia Gabela de protestar y de seguir luchando por la verdad del caso Gabela. Ahora le pido al presidente que en este momento es quien dirige el Consejo de Seguridad Nacional. Tiene toda la información, con todos los generales y todas las personas que están allí. Realmente que tomen decisiones que tienen que ser fundamento directo para que se hagan las cosas que se deben hacer. Que se disponga, que entreguen todas las documentación y todas las cosas que tienen que entregar en los ministerios. Que el Ministerio de Defensa no se burle a la Fiscalía, porque yo sí creo que cuando no entregan, tiene que actuarse de otra manera. Allánenlos. ¿O tienen recelo de allanar el Ministerio de Defensa? ¿O qué encontrarán en el Ministerio de Defensa con las armas y vendedores de armas? ¿Acaso eso está preocupando? ¿Por qué? Porque justamente el general Gabela se le acercaban vendedores de armas y le decían que allá habían hablado con otros generales. Eso le decían al general Gabela. Y él lo dejó por escrito y se lo dijo hasta el contralor Carlos Poli, cuando alguna vez le dijeron que haga informe de su actuación para la Contraloría. Y eso sabía ya la Contraloría. Y sin embargo, todo este tipo de cosas no se tienen dentro de la Fiscalía para tener objetividad en lo que tenemos que seguir investigando. Entonces, el presidente de la República es muy importante para que entregue la documentación, no solamente a la solicitud de la Defensoría del Pueblo y a la Corte Constitucional. Pero sí creo que la Corte Constitucional además puede hacer un pronunciamiento célebre para el país. Y el caso Gabela sirva para que pueda entregar la Corte Constitucional un pronunciamiento en qué se tiene que hacer cuando no entregan las instituciones la información y no hay acceso a la información libre en este país. Porque eso está pasando. Se está violando el derecho que tenemos a la información libre que debemos tener las personas que vivimos en el Ecuador y los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador. Doctor, por eso realmente creo que la Corte Constitucional también tiene un momento de actuación en este momento.
pero tendrá que pronunciarse y hacerlo para dar cátedra en este país de lo que debemos hacer para evitar justamente que se escondan documentos, que se callen documentos, que se forjen documentos, porque se han falsificado y se han forjado documentos. Eso es lo que ha pasado. Claro. No es posible que el Ecuador siga inmerso en esta impunidad. 12 años del asesinato del general Jorge Gabela, a quien tuvimos el gusto de conocerlo, entrevistarlo, viajar en muchas ocasiones junto a él, y que esto quede en impunidad. Por eso admiramos y le comprometemos al doctor Ramiro Román como abogado defensor de la familia Gabela. Admiramos a doña Patricia Ochoa, viuda de Gabela, que ha luchado tanto, y usted como abogado no puede dar el brazo a torcer hasta que ojalá brille la verdad en un hecho que fue condenado en su momento, este crimen contra el general Jorge Gabela. Doctor Ramiro Román, muchas gracias. La presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. También por ustedes que nos ayudan a seguir. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. El penalista académico, miembro de la Comisión Anticorrupción, doctor Ramiro Román, aquí en la revista de Opinión Democracia. Antes de pasar al segmento Clarito Está, con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, quiero recomendarles el programa Controversia de este sábado 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Vamos a abordar uno de los temas de esta semana a propósito de los acuerdos entre el gobierno y la dirigencia indígena, los desafíos que tiene el sector minero, estos acuerdos, gobierno, dirigencia indígena, y cómo generar seguridad jurídica en el sector. Lastimosamente se ve afectado por la incertidumbre que se vive en este sentido. Invitados, la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, el experto y ex viceministro de Minas, ingeniero Fernando Benalcázar, y el presidente del Colegio de Ingenieros de Minas de la SUAY, ingeniero Olger Parra, que intervendrá desde Cuenca. De mi parte, gracias por dispensarnos con su amable seguimiento. Le recomendamos, ya viene el segmento Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, y luego el show de la papaya. Feliz viernes, feliz fin de semana. Dios mediante, volveremos el próximo lunes. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito Está.